Clasicismo griego. Introducción. El clasicismo griego es el punto de partida para estudiar a profundidad el proceso de la literatura en Occidente. Su importancia, en esencia, es la de ser foco de irradiación para las diferentes etapas de la historia de la literatura: medievalismo, renacimiento, barroco, romanticismo, etc. Piénsese por ejemplo en el neoclasicismo francés de los siglos XVII y XVIII, o en la gran novela Ulises de James Joyce, publicada en la primera mitad del siglo XX, la cual, a pesar de su experimentalismo y originalidad, toma el referente homérico en forma bastante novedosa, y reafirma que lo griego está presente en todos nuestros actos y pensamientos. A pesar de todo ello, sin embargo, no se busca idealizar esta etapa, y mucho menos afirmar que todo en ella fue perfecto. No debemos olvidar que, más que una expresión absolutamente original, lo cual es imposible, el clasicismo griego logró sintetizar en forma notable los aportes traídos de diferentes tradiciones, sobre todo orientales, y plasmar así una base artística muy rica. Para comprender con objetividad el clasicismo griego debemos considerar varios aspectos. El sistema esclavista en que se desarrolló, y en cuyo ocio del sector dominante se difundieron tanto las ciencias como las artes, sus diferentes etapas y, en especial, las relaciones de producción entre los diferentes grupos humanos, así como las contradicciones alcanzadas en este período, entendido por muchos como la cuna de la civilización. Contexto histórico-cultural. Durante el tercer milenio antes de nuestra era, se producen diversos movimientos migratorios desde el norte de Europa y el Asia hacia el resto del continente europeo. A los Balcanes llegan, en sucesivas oleadas, 4 pueblos: aqueos, jonios, dorios y eolios. Aunque se establecieron en zonas diferentes y tuvieron, a través de la división en polis, ciudades-estado, una cierta independencia entre sí, la cultura que desarrollaron fue en buena medida homogénea, puesto que estas tribus estaban emparentadas y se sentían unidas por ser descendientes de un antepasado común, heleno, epónimo de su pueblo. Fue así como surge la cultura griega o helena, la cual es considerada cuna de la civilización occidental. Esta cultura griega no surge de la nada, sino que en sus orígenes presenta cierta influencia de diversos pueblos, sobre todo orientales, como los indios y los persas. Los pueblos de la Grecia antigua ocuparon los territorios que rodean el antiguo mar Egeo, la Grecia continental, las islas alrededor de la península griega y las costas del Asia Menor, y cierta parte de la actual Italia, entre los años 3000 y 146 antes de nuestra era. Más que un estado, fue un conglomerado de sociedades que se concentraron a partir de relaciones económicas, culturales, políticas, religiosas, etc. Dentro de la evolución socioeconómica de la humanidad, estos pueblos se desarrollaron, durante el periodo de esclavismo. Debido a la cantidad de esclavos con que se contaba para el trabajo de la tierra, la construcción de grandes edificaciones y las labores del hogar, trabajo físico. Los griegos tenían mucho tiempo de ocio, el cual aprovecharon para el desarrollo de las ciencias, la filosofía y las artes, trabajo intelectual, entre ellas la literatura. Pero no olvidemos que este vocablo es de origen latino, ya que los griegos no contaron con un término específico para designar el conjunto de obras que conforman el llamado arte de la palabra. Durante la antigua Grecia, se desarrollaron los géneros literarios clásicos: épica, lírica y dramática, y si bien es cierto que en varios pueblos orientales, sobre todo China e India, hubo epopeyas y poesías más antiguas o contemporáneas a las de los griegos, estos tuvieron una gran capacidad de síntesis para enlazar las características que asimilaron de Oriente, a las que le imprimieron originalidad de imaginación, hasta hacer de su arte la base de la estética occidental hasta el presente. La cultura griega es la suma de diversas ciudades autónomas, pero fuertemente unidas en sus costumbres y religión. Fue una sociedad de economía esclavista donde la clase dominante era la aristocracia, la nobleza, y la clase oprimida la conformaban los esclavos, obligados a trabajar en los campos de los nobles. Sus logros culturales, científicos, artísticos y filosóficos son difundidos universalmente, y en lo político su mayor aporte es la práctica de la democracia, en Atenas. Definición. El clasicismo griego es la manifestación artístico-literaria que se desarrolla dentro del proceso sociocultural de las sociedades griegas antiguas.
Agrupa una gran cantidad de obras, epopeyas, poemas líricos, tragedias, comedias, que son la base de la tradición literaria en Occidente. El hecho de que esta etapa del proceso literario sea definida como clásica, se debe a dos de sus acepciones, pues el DRAE define lo clásico como el periodo de mayor plenitud de una cultura, de una civilización, etc., así como lo dicho de un autor o de una obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia. En ese sentido, el clasicismo griego, por su calidad y originalidad, va a ser el modelo o paradigma de las posteriores tendencias literarias. Medievalismo, Renacimiento, Barroco, etc. Nota. El clasicismo es la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Características. Equilibrio entre expresión y contenido. La literatura, como toda manifestación semiótica, no deja de tener la bipolaridad entre significado y significante. A esta dicotomía se le conoce tradicionalmente como fondo y forma, las cuales no pueden ser separadas sin caer en la arbitrariedad. Sin embargo, en términos de Wilhelm Sleff, en la actualidad es preferible emplear los conceptos de contenido, riqueza semántica de la obra, y expresión, estilo o conjunto de estrategias lingüístico-discursivas de la obra. Su separación puede realizarse convencionalmente y sobre todo para establecer si entre ellos hay armonía, como fue justamente la búsqueda de los clásicos griegos. Por ejemplo, sería inarmónico que una tragedia de un gran tema heroico presente un lenguaje vulgar y descuidado o, de la misma manera, que una obra de tema superficial use un lenguaje elegante y recargado. Búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. Una forma de lenguaje o estilo estaba determinada por el tema o asunto. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado. La tragedia, un lenguaje solemne. La comedia, un lenguaje coloquial. Sentido de unidad. El sentido de unidad se relaciona profundamente con la primera característica, ya que la armonía entre expresión y contenido connota la presentación de una obra escrita pulcramente, con una clara búsqueda de belleza, y deja de lado aspectos fragmentarios, altisonantes o disímiles, además de un desarrollo del tema didáctico y moralizante. Tenemos como ejemplo las bellas fábulas de Esopo. Humanización de los dioses. Si bien es cierto que la vida de los hombres estaba regida por la voluntad de los dioses, estos eran concebidos y caracterizados a partir de rasgos humanos, tanto en lo físico como en la conducta, en los sentimientos y en los pensamientos. Esto se debía a que buscaba acercar las actividades humanas al culto a los dioses. Las divinidades griegas están antropomorfizadas en la medida en que presentan rasgos humanos. Comen, beben, viven en casas, en el Olimpo, se casan y tienen hijos, y hasta sufren heridas, como el suceso en que el griego Diomedes hiere a Afrodita y Ares. Es común observar en los dioses ciertos defectos humanos. La vanidad de Afrodita, las infidelidades de Zeus, los celos de Hera, entre otros. Culto al conocimiento. Que no entre a este lugar quien no sepa geometría, estaba escrito sobre la puerta de la academia fundada por Platón. Claro que la mención a esta rama de la matemática actúa como una especie de sinécdoque, pues la geometría viene a reemplazar el conocimiento en general. En las obras griegas podemos observar una gran erudición por parte de los escritores en el manejo de los lemas, en general, relacionados a sus mitos y a sus creencias. Base mitológica. No hay obra griega clásica que no presente, en mayor o menor medida, alusiones a su mitología. Dioses como Zeus, Atenea, Afrodita, Dionisos, entre otros, así como héroes y personajes de la talla de Aquiles, Edipo, Odiseo, Heracles, y muchos más, aparecen en epopeyas, tragedias, comedias, etc., debido a una razón fundamental. En la Grecia antigua, la obra de arte no tenía una función únicamente estética, sino que estaba íntimamente ligada a sus actividades cotidianas, el trabajo, las festividades, las competencias atléticas, pero sobre todo al culto a los dioses. El ejemplo más claro es la tragedia, la cual se origina del culto al dios Dionisos. Las obras se inspiran en los mitos.
Las historias y personajes son sacados del ciclo troyano, conjunto de mitos relacionados con Troya, o del ciclo tebano, leyendas relacionadas con Tebas, Layo, Edipo y sus descendientes. Didactismo. Las obras literarias también cumplían la función de educar al pueblo, aunque no a todos en general. No olvidemos que nos encontramos ante una época de esclavismo, así que esta gran masa de esclavos no tenía ningún derecho ni privilegio, y menos aún a la educación, pues eran vistos como cosas y no como hombres. En general, la educación era para los hombres libres de Grecia. Una fuente básica de la educación en Grecia antigua fueron los poemas homéricos, pues a los jóvenes se les inculcaba los valores de los héroes de la Ilíada y de la Odisea, la nobleza de Héctor o la astucia de Odiseo, por citar algunos ejemplos. También en la tragedia griega encontramos esta función didáctica, mas en realidad como una especie de sometimiento. Enseñaban al hombre que su destino estaba predeterminado por los dioses, en especial por las Moiras, también conocidas como Parcas o Queres, motivo por el cual no podían cambiarlo y debían aceptarlo pasivamente. En ese sentido, lo didáctico en la Grecia clásica se orientó a la represión y no a la liberación de las conciencias. Fatalismo. Hemos reflexionado un poco en el anterior párrafo sobre el destino o hado griego. Generalmente, eran las Parcas o Moiras las encargadas de determinarlo. A partir de ello, el hombre griego tenía la concepción de que su destino era ineludible. Eso lo observamos a lo largo de las obras. Aquiles, vencedor de Héctor, ya sabía que iba a morir en Troya. Edipo quiso escapar a su destino y no hizo más que acercarse a él y cumplirlo. Este fatalismo, el cual se manifiesta con el uso de una técnica, la anticipación, es, entonces, un claro ejemplo de la profunda religiosidad en las obras griegas.